podrían tener en común la Catedral de Notre Dame, la Torre Eiffel, Benito Juárez, George Washington, Mozart, Cantinflas, Harry Houdini e incluso Homero el Grande? Una sociedad discreta, envuelta en símbolos y misterios. La masonería. ¿Qué es la masonería? La masonería es una orden iniciática que ofrece al ser humano las herramientas para pulirse a sí mismo en la búsqueda del perfeccionamiento, como la piedra bruta que, al modo de Miguel Ángel, revela en el mármol la obra escondida, liberada golpe a golpe. Igualmente busca la gran obra, el trabajo interior, la construcción de uno mismo. La masonería no es un secreto, es una huella. Está en las piedras de nuestros templos, en los símbolos de nuestros billetes, en los discursos de presidentes, en las óperas de Mozart y hasta en caricaturas de televisión. Una huella que, discreta o evidente, nos recuerda que la búsqueda de la luz y el conocimiento siempre ha guiado al ser humano. La pregunta no es si la masonería estuvo allí, sino hasta dónde llega su mirada. Algunos susurran que sus raíces se forjaron en las arenas de Egipto, en la mística tierra de los faraones, o quizá mucho antes, en los albores del saber. De esas antiguas narraciones se alza la figura de Hiram Abiv, arquitecto mítico del Templo de Salomón, en cuyo corazón se revelan los orígenes de la tradición masónica. Ese eco se prolongó en la Edad Media, cuando los canteros levantaron catedrales como templos de geometría sagrada, mientras templarios y rosacruces se erigían como guardianes de misterios espirituales y filosóficos que con el tiempo se entrelazaron con aquella tradición. Legado de hermetismo y misterio. Finalmente, pensadores, científicos, líderes y artistas abrazaron esa herencia, moldeando la masonería moderna que hoy conocemos. Su lema: libertad, igualdad y fraternidad. Su símbolo: la escuadra y el compás. Para los masones, detrás de todo permanece una idea universal. El gran arquitecto del universo. Principio rector que trasciende religiones, culturas y credos, y que une razón, espiritualidad y creación. Del ideal universal a la vida de las naciones. En México, la masonería marcó el rumbo de sus primeros presidentes y de su destino republicano. Guadalupe Victoria, primer presidente e iniciado en logias de su tiempo, abrió el camino de la República. En esa misma ruta se alzó Benito Juárez, quien abrió las puertas de su destino al ser iniciado en el rito nacional mexicano. Desde el Palacio Nacional defendió la República frente a la invasión extranjera y consolidó el espíritu de las leyes de reforma, sentando así las bases del Estado laico. Su legado quedó resumido en su frase inmortal: entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. El Palacio Nacional
aún conserva símbolos masónicos en su interior, como el ojo que todo lo ve y el gorro frigio, emblema de la libertad conquistada. Más de un siglo después, Manuel Jiménez Guzmán afirmó que Andrés Manuel López Obrador había sido iniciado en Tabasco y que incluso compartió con él una tenida masónica en el Salón Juárez del Palacio Nacional. Añadió que el 90% de los presidentes de México han pertenecido a la masonería. El propio López Obrador, desde el balcón del Palacio Nacional, durante un grito de independencia, evocó el lema masónico: ¡Viva la libertad! Libertad, ¡Viva la igualdad ¡Viva la fraternidad! y fraternidad universal. Sin embargo, mucho antes de estos episodios recientes, fueron los insurgentes quienes encendieron la primera chispa de libertad. Miguel Hidalgo, cuyo grito aún retumba en la memoria de un pueblo, encendió la chispa de la independencia con la campana de Dolores como testigo. Cuando los cañones franceses retumbaban en México, Juárez defendió la República frente a imperios extranjeros y reiteró: el respeto al derecho ajeno es la paz. Porfirio Díaz llevó la modernización con ferrocarriles, industria y símbolos masónicos. Plutarco Elías Calles, fundador del PNR, consolidó el México posrevolucionario. Y con la expropiación petrolera, Lázaro Cárdenas levantó la bandera de la soberanía y la justicia social. De ahí en adelante, presidentes, gobernantes, libertadores y políticos deberían de esta filosofía como inspiración en sus ideales y proyectos de nación. Estados Unidos. En 1776, las campanas de Filadelfia anunciaban el nacimiento de una nueva nación. Franklin, Hancock y otros masones firmaban la Declaración de Independencia. Thomas Jefferson dio voz a la libertad, y Lafayette trajo la fraternidad desde Europa. Años después, George Washington, primer presidente de Estados Unidos, colocaba la piedra angular del Capitolio con sus arreos masónicos visibles. Benjamin Franklin aseguró el apoyo de Francia. En el siglo XX, Franklin D. Roosevelt levantó a un pueblo hundido en la Gran Depresión con su nuevo trato. Harry S. Truman, gran maestro, condujo el final de la Segunda Guerra Mundial. Un siglo antes, Albert Pike había dado doctrina con su obra Morals and Dogma. Así, desde las 13 colonias hasta la Casa Blanca, la masonería quedó grabada en la historia de Estados Unidos y del mundo entero. Sudamérica. En el sur del continente, la masonería se convirtió en llama de independencia. Las logias, discretas y encendidas, eran refugios silenciosos donde la esperanza de naciones enteras empezó a tomar forma. Simón Bolívar, el libertador, llevó la causa más allá de su tierra natal y encendió la libertad en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, soñando con una gran patria americana.
José de San Martín, en una gesta titánica, cruzó los Andes con un ejército reducido y abrió paso a la independencia de Argentina, Chile y Perú, proclamándola en Lima en 1821. Bernardo O'Higgins, desde Chile, respaldó y financió la expedición sanmartiniana, demostrando que la independencia era obra compartida. Fue en la gesta peruana donde las voluntades de 3 hombres se entrelazaron. O'Higgins, como el apoyo estratégico; San Martín, como el proclamador de la libertad; y Bolívar, quien con sus tropas selló la independencia en las batallas de Junín y Ayacucho en 1824, dando la estocada final al dominio colonial en Sudamérica. Antes de Bolívar, fue Miranda quien soñó la libertad del continente. Viajero, filósofo y masón, trazó en sus mapas la idea de una América unida. Su vida fue antorcha encendida en los albores de la independencia. Desde Cuba, Martí dio palabra al ideal. Poeta, pensador y masón, escribió con fuego invisible sobre el alma americana: patria es humanidad. En su pluma la libertad se volvió himno y oración. En Brasil, José Bonifacio de Andrada fue el patriarca de la independencia. Científico, humanista y masón, vio en la educación el verdadero cimiento de la república. Fundó con ideas lo que otros levantaron con espadas. Más al norte, José Martí, poeta y hermano masón, convirtió su pluma en pólvora para encender el sueño de una Cuba libre. Así, desde Caracas hasta La Habana, la masonería no fue solo símbolo, fue impulso vital de los libertadores que forjaron el destino de América. Y tras las independencias, su espíritu siguió latiendo en las nuevas repúblicas. En Chile, Salvador Allende, médico y hermano masón, hizo de la política un acto de fe en el ser humano. En sus constituciones, en sus aulas, en sus templos cívicos. En Sudamérica, la huella masónica atravesó repúblicas enteras, de las logias que cobijaron a libertadores a mandatarios que hicieron del laicismo, la educación y la modernización su arquitectura cívica. Sus nombres, de Buenos Aires a Valparaíso, de Lima a Montevideo, de Bogotá a Quito, de Asunción a Caracas y Río, trazan un mismo hilo de libertad, igualdad y fraternidad.